Vamos a Judas. Judas, por favor. Eso es como el porche de revelación, entonces antes de revelación. Judas, versículo 20. Y Judas dice: Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de orando en el Espíritu Santo. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de oración bíblica. Y como ya hablábamos en la introducción, vamos a comenzar con el cómo de oración bíblica, es decir, cómo debemos orar. Y bueno, decimos que debemos orar en el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, según la voluntad de Dios, el Padre. Entonces hoy vamos a hacer el primero de esos 3 mensajes para tener ese cómo hecho bien y recibir esa sabiduría de Dios. ¿Sí ven? Es por eso que podemos prepararnos bien para hacer esa oración bíblica. Específicamente, cuando oras en el Espíritu Santo, estás orando con un espíritu recto. ¿Sí ven? Derecho, justo, de manera con un espíritu que está buscando a Dios más que todo. Es por eso que Judas nos dice que edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, es decir, que tienes que orar así para que puedas ser edificado. ¿Sí ven? Entonces, primero, hermanos, orando en el Espíritu Santo es, número 1, reconociendo que eres salvo para que puedas comenzar en eso. ¿Sí ven? La Biblia dice en Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Nota eso? Vamos a Romanos 5, por favor, Romanos 5. Romanos capítulo 5. Hay otro versículo en Romanos 8 que dice que el Espíritu con el mayúscula da testimonio a su Espíritu con el minúscula que eres un hijo de Dios. Si no tienes ese testimonio es porque no eres de Dios, ¿sí ve? Entonces no puedes orar en el Espíritu Santo. Romanos 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, después de siendo justificado en la fe, es decir, recibiendo a Cristo. Está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y Dios el Padre te da el Espíritu y Él mora en su corazón. ¿Sí, ve? Por eso Él puede dar testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Nota que tienes un testimonio en su espíritu. Nota que eso tiene un efecto en su corazón. Es parte de su alma y su cuerpo. Primera de Corintios 3 y versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo pregunta esto retóricamente, como deben saber. Su cuerpo es el templo de Dios. Dios mora en ti. Y nota que Él afecta a todo su ser, su cuerpo, alma y espíritu. Cuando renaces, eso cambia todo. Las cosas viejas se pasan. ¿Sí ve? Eres una nueva criatura ya. Renaciste. Gloria a Dios. Pero lo reconoces. ¿Sí ve? Porque la verdad es que si no eres salvo, ¿sí ven? No importa la manera de las cosas que oras, nada de eso importa. Porque no puedes orar en el Espíritu Santo, faltas el poder del Espíritu Santo cuando oras, y por eso no puedes ser edificado.
necesitamos a Él. ¿Sí, ¿verdad? Literalmente es imposible hacer oración bíblica, aparte de buscando a Dios para salvarte con el Evangelio. ¿Sí, ¿verdad? Aparte de eso, es imposible orar de una manera que puede cambiar su vida si no tienes a Dios en su corazón. Pero sabemos que somos cristianos, entonces creo que debes reconocer eso, ¿no? Una pregunta que tengo para todos, porque la verdad es que hay muchos cristianos, muchas personas que son salvas, que no son discípulos y por eso no son cristianos según la Biblia, porque los discípulos en Antioquía fueron llamados cristianos allá. ¿Sí, verdad? Un cristiano en la Biblia es alguien que anda con Dios, que vive para Dios, y por eso reconoce que el Espíritu está dentro de ellos, dando testimonio que son hijos de Dios. Entonces, hay muchas personas que son salvos, que no reconocen que son salvos, que tienen dudas o se olvidan, y por eso también son incapaces de hacer oración bíblica. Y por eso deben preparar a sí mismos para que puedan buscar a Dios. Deben buscar a Él en arrepentimiento, primero que todo, para que ese poder pueda regresar en su vida. Por eso digo que tienes que reconocer esa verdad. Acuerda que tienes una relación personal con una persona, y no una persona, sino esa persona, con P mayúscula, el Dios del universo. Y es por eso que Él, siendo su consolador, su consejero y todo, Él va a guiarte. Entonces mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿Reconoces que eres un pecador y no tienes esperanza aparte de Jesucristo? ¿Que sus buenas obras no van a funcionar con Dios porque tienes malas? ¿Sí, ven? No es que no eres capaz de hacer cosas buenas, y puedes hacer algunas cosas con buenas intenciones, pero había momentos en que, ¿sí, ven? Que no lo hiciste. Es decir, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces hace cosas buenas con malas intenciones. A veces hace cosas malas con buenas intenciones. Dios sabe todo eso, pero Él no va a ignorar los momentos en que haces una cosa mala y también con mala intención. Y eso es lo que la gente quiere. Cuando reconoces eso, das cuenta que sus obras no van a valer, porque Dios es un juez justo. Y Él te había dicho aquí en la Santa Biblia, claramente, que estás culpable. Pero si recibes eso, reconoces que no solamente eres una buena persona que hace pecados, no, eres un pecador y por eso haces pecados. Lo escogiste, es su culpa. Y por eso buscas a Dios diciendo, ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador, tanto como ese publicano. Y cuando haces eso, ya estás arrepintiendo hacia a Dios, hacia al Padre. Y Él siempre te apunta a su Hijo Jesucristo para que puedas poner fe en Él. Poner fe en la obra de Cristo. Porque Jesús, sí, Él es Dios manifestado en la carne, pero Él había hecho la obra para salvarte en la cruz. Cuando Él murió en la cruz para sus pecados, no de Él. Él nunca pecó. Pero Él voluntariamente dio su vida para ti, solamente para darte la oportunidad de conocerle. Y Él quiere que lo recibes con Él extendiendo su mano derecha de comunión, queriendo que lo aguantas por fe. Entonces Él murió por sus pecados, fue sepultado 3 días, según las Escrituras. Él realmente murió físicamente, fue confirmado de ese soldado romano, que es un experto en confirmar la muerte de alguien. Él echando esa lanza al lado y agua y sangre salió de Cristo, mostrando que sí, Él murió específicamente de un corazón quebrantado. ¿Sí ven? Pensando en nosotros. Pero Él resucitó el 3er día físicamente, según las Escrituras, mostrando que, número 1, Jesús realmente Dios manifestado en la carne, es un hecho histórico. Número 2, que Él venció contra el pecado y la muerte. Y número 3, si confías en Él, va a justificarte y darte lo mismo. Espiritualmente primero y físicamente en el futuro. Gloria a Dios. ¿Eres salvo? Porque si no eres, no puedes orar bíblicamente. Es imposible.
No tienes el poder de Dios. Vamos a Proverbios 18 y Romanos 8. Romanos 8 en una mano y Proverbios 18 en la otra. Vamos a ver el segundo punto aquí. Proverbios 18 y versículo 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Es verdad que si tienes un poco de ánimo a veces, cuando estás enfermo, puedes soportarlo. Mas al ánimo angustiado, ¿quién le soportará? Esa es la pregunta, porque no somos siempre animados de esa manera. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en sufrimiento, la pregunta es: ¿a quién podemos ir para ayudarnos con esa enfermedad, con ese problema físico? Yo con mi diverticulitis, yo estaba en el hospital algunos días de caminando normal, eso pasa, boom, estaba ahí en el piso, no podía mover por el dolor. Es como apendicitis y teniendo piedras de riñones o piedras de su, no me acuerdo cómo se llama ese español, el gallbladder, pero sí, como teniendo todo eso. Eso te llega y estás ahí incapacitado. ¿Qué harás? Romanos 8 y versículo 26, la Biblia dice: y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, nuestra enfermedad, ¿cierto? Porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el segundo punto es que orando en el Espíritu Santo es dejando que Él te ayuda con su flaqueza, que Él te ayuda con su enfermedad, por Él orando y intercediendo para ti cuando usted no puede orar. Para los que creen que están ahí diciendo cosas por medio del Espíritu Santo, nota que cuando Él habla es con gemidos indecibles, no eres capaz de decirlos. Pero eso es otro estudio. La cosa principal aquí es que cuando tienes un momento así, que estás en peligro, en angustia y faltas ese ánimo, estás desanimado, tratas de buscar a Dios. Tratas de alcanzar a Él, pero no tienes las palabras a veces, no salen de su boca, es algo en su corazón. Y el Espíritu Santo, Él mora ahí, ¿no? Entonces Él lo reconoce y Él intercede para ti con esos gemidos indecibles cuando usted no puede decir lo que está pasando, no eres capaz. Gloria a Dios. Dios quiere ayudarte. ¿Sí ven por qué es tan importante tener ese poder de Dios, ser salvo? Porque si no eres, el Espíritu Santo no puede ayudarte en los momentos en que usted no puede como confesar su oración con su boca o con su mente. ¿Sí ven? Dios es bueno. Me acuerdo que cuando eso estaba pasando, yo solamente dijo: Dios ayúdame, y ya. Eso es todo lo que tenía. El Espíritu Santo, Él intercedió, hizo lo resto para ayudarme en mi enfermedad, ayudarme en mi flaqueza. Gloria a Dios. Pero quiero que sepas, hermanos, que no solamente eso se refiere a las enfermedades y flaquezas físicas. También hay momentos de angustia en nuestro ánimo que no tienen que ver con lo que pasa físicamente, sino lo que pasa espiritualmente, mentalmente, como quiere decirlo. Vamos a Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77. Asaf escribiendo al vencedor de Israel, que es Dios. Y si se refiere históricamente al líder de la música, pero el vencedor con V mayúscula, si haces una referencia, vas a ver que se refiere a Dios. Es interesante. Salmo 77 y versículo 6, mira lo que dice Asaf. Acordábame de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu escudriñaba. Entonces estamos viendo lo que está pasando en su corazón. Lo que está ahí, lo que él está cantando en la noche, algo está solito, es él y Dios y ya.
lo que su espíritu escudriñó. Esto es su perspectiva, no es la perspectiva correcta de Dios, pero es grabado verdaderamente aquí para que usted pueda ver y dar cuenta que Asaf, tanto como nosotros, él es humano, él no es perfecto y él lo admita. Sí, ¿verdad? Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? Y a veces sientes como Dios te dejó, te desechó y que Él no está ahí y piensas que Él no te ama. Eso pasa contigo, cristiano, a veces. Es correcto pensar así. Eso es lo que pensó Asaf, parece. Vamos a ver si es correcto o no, pero da cuenta de eso. Tenía un momento que sentiste que Dios no estaba contigo, que Él te abandonó. Eso es una flaqueza, eso es una enfermedad, ¿sí ven? Versículo 8. ¿Has acabado para siempre su misericordia? Él no va a ayudarme con mi enfermedad, Él va a dejarme así como soy. Tengo un hermano en la angustia, un anciano en la fe que respeto mucho. Y está sufriendo de algo grave con su cerebro. Y él quiere llegar a ese punto de que él puede pensar en algo y hacerlo como antes, cuando él estaba ahí trabajando con sus herramientas de hacer muebles y cosas así. Él no puede por lo que pasó con su cerebro. ¿Sí, verdad? Y puede ser que a veces se piensa así, pero él sigue adelante buscando y orando a Dios y nosotros para él también. Pero es humano pensar así, no siente, debe ser honesto con Dios, tanto como Asaf. ¿Sí, ven? Pero no significa que es correcto. Estas preguntas, solamente son preguntas. ¿Sí, ve? No responde. Hasta el fin de esta parte, versículo 8. ¿Has acabado la palabra para generación y generación? ¿Que Dios no tiene algo para decirme? ¿Ha olvidado Dios el haber misericordia? ¿Ha encerrado con la ira sus misericordias? Selah, y Selah sí significa que tomas un descanso en música, pero también significa que debes pensar cuando descansas en todo lo que Él había dicho. ¿Qué opinas? Todo eso es cierto. Versículo 10. Y dije, enfermedad mía reconoce que todo eso es enfermedad, todo eso es flaqueza espiritual. En los años de la diestra del Altísimo acordábame de las obras de Jehová, por tanto me acordé de tus maravillas antiguas y meditaba en todas tus obras y hablaba de tus hechos. Y él sigue ahí mostrando que todo eso que él había dicho en su corazón, por medio de su espíritu, escudriñando lo que estaba pasando en él, todo eso no era cierto. La verdad es que Dios siempre está ahí. Dios no te deja, no te desampara. Él siempre te ama. Su misericordia siempre está dispuesto y está ahí. Su palabra nunca se acaba. Está garantizado para siempre. Hasta que esta generación, como dice la Biblia, nunca se encierra para sus hijos. ¿Y sabes por qué Asa podía reconocer eso? Era porque el Espíritu estaba intercediendo con gemidos indecibles para él en ese momento de angustia. Porque el Espíritu puede soportarte en ese momento. ¿Sí, verdad? El Espíritu da recordatorio de cosas para que lo piensas y reconoces que lo que piensas no es cierto. Y cristiano, puede ser que sabes todo lo que dice la Biblia, pero hay momentos en su vida que estás ahí dudando. Y tienes esa flaqueza. Y gloria a Dios que el Espíritu está ahí para ayudarte en esos momentos. Tercer punto, vamos a Efesios 4. Efesios 4, hermanos. Y versículo 30, la Biblia dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Y orando en el Espíritu Santo es no contristándole.
No haciendo al Espíritu llorar y haciéndole sentir mal. ¿Sí ve? Haciendo cosas que le ofende y le afecta. Para que tienes más de Él. ¿Sí ve? Y eso tiene que ver como con sus pecados de comisión, las cosas que haces. Versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia sea quitada de entre vosotros. Y toda malicia, saca esas cosas de amargura. Si aguantas, tienes una raíz de amargura en su vida, eso va a envenenar todo lo que haces. Esa envidia que sale por medio de eso contra alguien resulta en todo lo que hace siendo basura, no solo de Dios. Y solamente sigue envenenando. Eso es como es el pecado. El pecado solamente expande y crece. Por eso tienes que destruirlo en la raíz, tanto como una hierba mala. Tienes que destruirlo en su raíz y sacarlo, va a regresar y crecer. ¿Sí ven? Y el Espíritu Santo, acuerda, Él mora aquí en su corazón. Él ve todo. Entonces eso le contriste. Entonces, ¿qué debemos hacer? 32. Mas ser los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y a veces peleando contristiendo el Espíritu Santo tiene que ver con reconociendo otra vez que Dios te salvó, que Él te perdonó, para que no aguantas amargura y enojo contra los hermanos en la fe, más que todo en ese contexto y también otros en su comunidad. Especialmente los perdidos, los incrédulos, porque ellos no saben lo que hacen. Y entiende, cristiano, si no puedes estar con ellos, que todos tenemos límites de paz con alguien, como había dicho Pablo en Romanos 12, pero no aguanta amargura y enojo contra ellos. En lugar de eso, trata de perdonarles y ser benignos y compasivos, siguiendo dándoles el Evangelio, siguiendo orando para ellos, para su salud. Y eso resulta en ellos dejándote, porque no pueden estar cerca del Espíritu Santo, ¿sí ven? Y por eso das gozo a Dios en lugar de contristándole. ¿Sí ven? La cosa más básica con eso está en Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 7, y la Biblia dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y esto es Pablo hablando lo que pasó con Israel cuando estaba ahí peregrinando en Números, okay. Entonces ya el Espíritu Santo está diciendo lo que pasó cuando él estaba tratando con su pueblo ahí en ese tiempo. 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije: perpetuamente yerran de corazón, y ni ellos han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, sí entrarán en mi reposo. Es decir, ellos van a entrar. Entonces ellos contristieron al Espíritu Santo y Él estaba ahí. ¿Van a entrar o no? Y para que sepas, solamente Josué y Caleb de esa generación entraron en la tierra prometida, según lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, por esa historia 12, estar alerta, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón madeado de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es incredulidad, esta cosa básica que resulta en el Espíritu Santo siendo contristado por ti, cuando no crees en Él, cuando no confías en Él. ¿Sí, verdad? Pero si no haces eso, eso va a reducir sus preoraciones para los pecados de comisión y todo eso. Porque estás tratando de hacer
Dejar que el Espíritu Santo da fruto en ti, de amor, de gozo y de paz, en lugar de tristeza. Y usualmente eso es la cosa más básica. Incredulidad. No confiando en Dios. Me acuerdo hablando con alguien en el trabajo que dijo que no entiendo por qué es tan básico, solamente no creyendo es la cosa que resulta en alguien no irando al cielo y todo eso, no creyendo en el Evangelio. Yo le dije, es la cosa más importante que hay. Que no confías en Dios, eso es lo que estás diciendo, no confías en la verdad. Y me miró como, ¿sí ven? Que gente no entiende. No creyendo es la cosa más grande. Es por eso que no buscan a Dios. Todo tiene que ver con confianza. La verdad, tanto como todo el resto, es algo moral, algo ética que te guía a una persona. ¿Sí ve? Todo es moral realmente, pero otro estudio. Lo importante, cristiano, para ti es que debes tratar de no dudar a Dios y cuando lo sientes, ora a Dios para eso. Pregúntale y pide que Él aumente su fe para que puedas evitar contristando al Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, por favor. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis el espíritu. Efesios 5 y versículo 18. Y no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y nuestra meta es, ya con este cuarto punto, orando al Espíritu Santo, es no apagándole. Y por eso eres lleno de Él. ¿Sí, ve? Y nota eso, no apagando el fuego, no significa que vas a echar más madera para que siga prendido. No, Dios es el fuego, Espíritu Santo es Él, no lo apaga. No tratas de, como dice, que lo apaga. Que hace que su fuego se apaga. Yo no tengo otra palabra. Ustedes saben. Hay una luz, lo prende y lo apaga, lo prende y lo apaga. Dios siempre está prendido, está prendido en ti, Él quiere llenarte. Lo que hace nosotros es que nosotros nos apagamos, por no haciendo lo que Él nos guía para hacer. ¿Sí, ve? Ejemplos, Efesios 5 y versículo 19. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y salmeando al Señor en vuestros corazones, ni siquiera con su boca. ¿Puedes hablar a Dios aquí? Él lo sabe. ¿Sí, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí, ve? Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él te guía y haces esas cosas. Cantas, alabas a Dios, das gracias a Él. Tratas de vivir para Él. Para que no estés ahí apagando su Espíritu. ¿Sí, ve? Y cuando Él te guía para hacer algo y no lo haces, un pecado de omisión, ya estás apagando el Espíritu. ¿Sí ve la diferencia? Contristando resulte en más preoraciones, porque estás haciendo más pecados de comisión. Pero si sigues el Espíritu Santo y Él te llena, eso aumenta sus oraciones, porque quieres dar más gracias a Dios, quieres alabar a Él, buscas a Él, sujetas a los unos a los otros en el temor de Dios, que es la Santa Biblia, si no sabía. Esto es el temor de Jehová, que es el principio de sabiduría, y te da entendimiento, y te da todo, ciencia, etcétera, etcétera. Entonces por eso digo que eso es la cosa básica. Orando en el Espíritu Santo resulta en oración bíblica
para que lo haces en ese instante, pero se forma de ser parte de su ser y es algo que es constante y repite en su vida porque ya es parte de ti. ¿Sí ve? Eso es como la cosa más fundamental para que puedes seguir orando bíblicamente. Para que es parte de su vida. ¿Sí ve? Entonces, no apaga el Espíritu, deja que Él te guíe y sigue ese guía para que estás lleno de Él. Y manifiestas al Hijo de Dios a otros, porque van a ver que algo cambió contigo. ¿Sí, verdad? Entonces, para concluir, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y eso es la meta cuando estás orando al Espíritu Santo, ser guiado de Él, ¿sí, verdad? Los tales son hijos de Dios. Pero renací, ya soy un hijo o hija de Dios. Sí, pero eres más como un bebé en la fe. Quieres crecer y madurar en la fe para que puedas ser llamado un hijo o hija de Dios. Un padre o madre en la fe. ¿Sí ve? Yo soy el hijo de mis padres, sí, pero no soy un bebé ya. Ni adolescente, ni un mozo. Soy un adulto. Por eso me llaman hijo. ¿Sí ve? ¿Sí ve la diferencia? Pero resulta por siguiendo ese guía. Resulta por ahí usted ¿cómo digo? Como involucrándose en la comunión del Espíritu Santo. ¿Estás en reunión con Él? ¿Estás ahí conectado con Él? ¿Sí, verdad? Porque si eres, número uno, vas a saber que eres salvo. Porque estás ahí recibiendo su testimonio y hablando con Él. Estás ahí confiando en Él para que Él te ayude en momentos de flaqueza y angustia. Estás ahí tratando según su guía, no contristarle y también no apagarle para que Él pueda ayudarte a crecer en la fe. Él te da el aumento. ¿Sí, ve? Y es por eso, cristiano, que vas a orar en el Espíritu Santo y seguir orando así. Porque eso es oración bíblica. No es solamente algo que haces por ahí, es parte de lo que eres, parte de su ser. No es un camino de la vida, es lo que eres. ¿Sí ven? No es algo que sabes y entras como quieras. Eres cristiano, ¿no? Eres, ¿sí ves? Ser. No que estoy en cristianismo, no. ¿Sí ven? Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿estás orando en el Espíritu Santo? Y si no eres, por favor, te lo ruego, por favor, busca a Dios en oración. Porque eso puede cambiar rápido, de una. ¿Sí ven? Pero depende de ti. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de orar en el Espíritu Santo. Y ayúdanos a reconocer la importancia de todo eso, Señor, para que cuando oramos es según su poder, es según su Espíritu, Señor. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.